Pues hermanos, doy a todos una muy cordial bienvenida a esta nueva sesión para hacer un repaso de las lecciones 1 a 7. La próxima semana tenemos un examen, doble examen. Esta semana es el examen de la lección 7. En el transcurso, antes del lunes próximo, tener el examen de las lecciones 1 a 7. Y Dios mediante el próximo lunes empezaríamos con la lección 8. O sea, lograríamos adelantar una semana el curso porque estaba previsto un poquito adelante en diciembre. Eso nos permitirá adelantar una semana la terminación. Porque yo sé que en diciembre todas las iglesias estamos muy ocupadas con todas las actividades de Navidad. Entonces trataremos de terminar una semana antes en diciembre mediante llevar a cabo el examen de las lecciones 1 a 7 antes del lunes o el lunes próximo. Entonces, Dios mediante el lunes próximo empezamos con la lección 8. Pero antes de entrar, voy a compartir pantalla. Nada más díganme si aparece en la pantalla. ¿Están viendo lo que estoy proyectando? Confírmenme nada más si se alcanza a ver, hermano. No sé si Sí, se ve comparto. bien, profesor. Se ve bien. Ok, entonces estamos Sí, listos. se ve. Estamos listos para Sí, se iniciar. está viendo. De acuerdo, hermanos. Bueno, hermanos, les decía hace unos minutos, antes de empezar la clase, estaba platicando con algunos compañeros y les decía que llegamos ya a la lección 7. Tenemos un examen de medio curso. El examen de medio curso tiene un valor de 100 puntos porque tiene más preguntas que los exámenes normales, pero al mismo tiempo tiene una importancia. La importancia que tiene es que vamos a recapitular lo que hemos aprendido. O sea, ya aprendimos hasta la lección 7, pero ahora tenemos una oportunidad de repasar, tenemos una oportunidad de preguntar. Entonces, en la próxima sesión que tengan ustedes con los maestros adjuntos, es importante que las dudas, los ejercicios en los que tengan, ¿verdad?, los comenten, de tal forma que reafirmemos todo lo que hemos aprendido. Sí se necesita a veces preguntar, hermanos, y en grupos pequeños es más importante hacerlo. Entonces, preparé yo un formato de examen. ¿Cómo sería el examen de medio curso? Es la pregunta. Entonces, quiero que juntos, en esta tarde, veamos cómo sería el examen, pero al mismo tiempo, las preguntas de ese examen nos van a ayudar a repasar los conceptos fundamentales que hemos aprendido. Entonces, en primer lugar, hemos dicho e insistido mucho sobre tres elementos esenciales del idioma: el nombre, el verbo, el objeto. Los nombres que se utilizan para comunicarnos, los verbos que son muy importantes y los objetos. Pero en cuanto a nombres, vimos dos paradigmas, los paradigmas de la primera y segunda declinación. Bueno, antes que nada, en la pantalla ustedes están viendo una forma del examen de medio curso. Así como están viendo en pantalla ahorita, no van a ser las mismas palabras, son palabras diferentes las del examen, pero voy a hacer llegar este examen de práctica a los profesores adjuntos para que ellos lo repartan a todos ustedes. Entonces, estas preguntas, este examen de práctica, yo sugiero que lo hagan antes del examen real, antes del próximo lunes, que ustedes sean capaces de contestar esto sin el libro, como si ya fuera el examen que va a ser dentro de 8 días o antes de 8 días. Entonces va a haber un examen de las lecciones 1 a 7 y este examen comprende las 7 lecciones. Por ejemplo, las preguntas 1 y 2. He dikayosune, he jara, son nombres de la primera declinación femenino, son de la lección 2. Entonces, en el examen de medio curso vienen dos preguntas de la lección 2. Lo que sigue, hermanos, Hokurios topaidion. Hokurios es un nombre de la segunda declinación, es masculino. Hokurios. Topaidion es un neutro, o sea, tanto el masculino como el neutro
están incluidos en el examen. Entonces, ¿qué viene en el examen de la semana que entra? Vienen dos nombres de la primera declinación, viene un nombre de dos nombres de la segunda declinación, uno masculino y uno femenino. Después, en la lección 5, en la lección 4, perdón, 5, en la lección 5, empezamos a ver los verbos también. Aunque es el número 5 en el vocabulario, la lección 4, valo es el verbo valo, y en la lección 4 empezamos a ver el tiempo presente. Entonces tenemos un verbo en tiempo presente, estío, otro verbo en tiempo presente, y tenemos entonces dos verbos de la lección 4. Entonces, si ustedes ya memorizaron todo el vocabulario de las 7 lecciones, no debe haber ningún problema en estas palabras que estamos incluyendo en el examen. Viene después la pregunta 7 y 8. La 7 corresponde a la lección 5, didasco. La lección 5, ahorita vamos a revisar lección por lección para ver si hay alguna duda de las lecciones que habla del tiempo imperfecto. La lección 8, pleró, pleró. La lección 8 habla de los verbos contractos. Y la lección ují, que es una partícula de negación, también es de la lección 8. Y finalmente queruzzo, queruzzo, que es de la lección 7. Entonces tenemos una pregunta de la lección 7. En pocas palabras, en el examen de la próxima semana hay palabras de vocabulario de cada una de las lecciones. Ustedes pueden ya elaborar sus tarjetas de vocabulario. Casi siempre, hermanos, por experiencia, hay una palabra, hay dos palabras que no se nos quieren pegar a la memoria. Yo les sugiero que de esas palabras hagan tarjetitas. Las que ya memorizaron, déjenlas por la paz, pero las que no han memorizado, pónganlas en tarjetas. De la parte del frente tienen ustedes, tal y como lo estoy haciendo en este momento, en el curso que estoy tomando. También estoy tomando un curso para exégesis y ahora tenemos 25 palabras de vocabulario en cada lección, pero de las palabras yo estoy haciendo mis tarjetas de vocabulario, porque en cualquier momento libre yo veo la tarjeta, veo el significado de la tarjeta y aparto las tarjetas, los nombres que me cuestan más trabajo memorizar. Yo las tengo que estar memorizando en inglés ahorita en el curso que estoy, pero ustedes tienen la facilidad de que esto está ya en español. Y quiero aclarar que la traducción o las palabras, la traducción de las palabras no es meramente una traducción del inglés al español, sino que utilicé 3 diccionarios diferentes. Y de los 3 diccionarios diferentes de griego-español, tomé las palabras que más se repetían. Cuando una palabra tiene 2 o 3 o 4 significados, tomé 2 o 3 máximo, las que más coincidían los 3 diccionarios. Entonces, más que una traducción del inglés al español en el vocabulario, ustedes tienen la traducción de alguno de los diccionarios que existen en la actualidad de griego-español. Ahora, esto en cuanto al vocabulario. Entonces, en cuanto al vocabulario, creo que no debe haber ningún problema. Si tienen problemas, repito, con algunas palabras, armen sus tarjetas de memorización de vocabulario. De tal forma, hermanos, que llegando a la lección 7, llegando a la lección 8, la próxima semana, todos ustedes ya tengan memorizado por lo menos 60 palabras de griego, que son las palabras más utilizadas. Son 60 porque la lección 1 no tenía vocabulario, las otras 6 lecciones tenían 10 palabras cada una, entonces son 60 palabras de vocabulario. Pero son palabras esenciales con las cuales ustedes ya pueden no solamente leer el griego, sino que ustedes ya pueden empezar a entender el griego, ya pueden empezar a entender los versículos. Son palabras que se han utilizado en los ejercicios de traducción práctica de versículos de la Biblia. Entonces, qué importante es que el vocabulario lo tengamos a la mano. Quiero decirles que en este curso que estoy tomando, dan por sentado que conocemos todo el vocabulario de las 30 lecciones que estamos estudiando. Y dan por sentado que conocemos todos los paradigmas de memoria.
Porque ahora cuando estamos revisando Primera de Juan, palabra por palabra se va haciendo un análisis gramatical y después un análisis de sintaxis, que es algo que no vamos a todavía tocar en este curso, sino sería en el siguiente, pero ya entraríamos a la sintaxis del griego, que también es una herramienta muy útil para poder hacer traducciones adecuadas. Entonces, tenemos herramientas importantes que hemos aprendido. Yo le digo a mis alumnos, ustedes tienen como una caja de herramientas. Cada clase le agregamos una nueva herramienta y esa herramienta nos sirve cada vez más y más para poder comprender mejor el griego. Y su caja de herramientas ya creció de cero. Algunos me lo dijeron, no sabían leer griego. Ahorita ya todos pueden leerlo. Algunos me han dicho, ya puedo empezar a entender los versículos con el poco vocabulario que hemos adquirido. Entonces, hermanos, ¿qué es importante? ¿Qué importante es entonces? Yo insisto en que repasen su vocabulario. La única forma de aprenderlo es repetir y repetir. Y si ya son personas mayores como tenemos que repetir, repetir, repetir y repetir, hermanos, para que se nos queden grabadas las palabras del vocabulario. Entonces, algunos van a repetir 3 veces, otros vamos a repetir a lo mejor 20 veces o 30 veces. No sé si me siguen escuchando porque tuve un mensaje de red de internet inestable. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Se escucha bien, sí. Bien. Gracias, hermanos. Tuve un mensaje aquí en mi computadora de la red de internet inestable y pensé que se había cortado la comunicación. Ok, seguimos adelante, hermanos. Entonces, ahora sí, en este examen de práctica, yo les invito a que se pongan el reto, como lo dije hace rato, de no tocar el libro, de hacer el examen. Se lo voy a mandar terminando la clase, lo mando a los profesores adjuntos y los profesores adjuntos lo van a enviar a cada alumno. Si alguno de ustedes no está en un grupo pequeño con los profesores adjuntos, yo les invito para que hoy mismo se agreguen a un grupo. Hay un representante de Venezuela, un representante de Chile, de México, de los diferentes países, con el cual ustedes pueden comunicarse para que les manden toda la información. Entonces, traten de hacer este examen de memoria. Después, ¿qué es lo que viene en el examen, hermanos? ¿Qué fue lo primero que vimos? Lo primero que vimos fue los nombres de la primera declinación. Nombres de la primera declinación. Tengo aquí un resumen de los nombres de la primera declinación, los que vimos en la lección número 2. Aquí están. Y es donde quiero aprovechar para hacer un resumen rápido de lo que hemos visto. Y de esa manera, con este resumen, si hay preguntas, tengamos hoy la oportunidad no solo de afirmar lo que hemos aprendido, porque la idea de repetir, a veces yo repito algunas cosas, pero la idea es que se nos quede grabado esto en la mente. Entonces, la lección 2 de nuestro libro habla de los nombres de la primera declinación. Y la primera declinación tiene nombres con un patrón eta, o sea, la palabra, el nombre termina con la eta como foné, y tenemos nombres de la primera declinación que terminan en alfa, o sea, le llamamos nombre de la primera declinación patrón alfa. Entonces tenemos un patrón eta y un patrón alfa. Como en el vocabulario de la lección 2, tenemos nosotros 10 palabras, algunas son patrón alfa, otros son patrón eta, y la idea es que dominando esta declinación, ustedes puedan declinar cualquier nombre de la primera declinación, no importa si termina en eta, no importa si termina en alfa. ¿Por qué? Porque ya sabemos las terminaciones, hermanos. Getesteten, aitontaistas. Repitan conmigo, por favor, ¿no? Getesteten, Teten, Gaiton, aitontaistas. ahí estás. Muy bien. Otra vez, hermanos. Getesteten, Getesteten, aitontaistas. Gaiton, ahí estás. Muy bien, gracias, Fanelli. Entonces, tenemos aquí, entonces, las terminaciones de los artículos.
Esto es importante que ya lo memoricen, que lo dominen, porque cuando veamos adjetivos, otra vez tenemos las terminaciones de la primera y segunda declinación. Entonces, si no dominamos los artículos, tenemos problemas con los adjetivos. Cuando vemos participios, los participios son verbo adjetivo. Entonces, otra vez tenemos problemas si no dominamos los nombres de la primera y segunda declinación. Entonces, este gete, este ten, haiton, taistas, ya debemos saberlo de memoria, dormidos, hermanos. Por ejemplo, si tomamos la palabra foné, jefoné, repitan conmigo, jefoné, Jefoné. tesfonés, Tesfoné. Tesfones. tefoné, Tefoné. Tefoné. tenfonen, Tenfonen. Tenfonen. jaifonaí, Jaifonaí. Jaifonaí. tonfonon, Tonfonon. Tonfonón. taísfonaís, Taísfonaís. Taísfonaís. tasfonás. 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 Muy bien, hermanos. Entonces, estos nombres de la primera declinación debemos ya saberlos de memoria. Si en lugar de foné tuviéramos agape, ge agape, tes agapes, te agape, ten agapen, jai agapen, agapai, ton agapón, taís agapais, tas agapas. Entonces, tendríamos ya todas las formas de manejar todos los verbos de la primera declinación patrón eta, dominando estas terminaciones. Después tenemos otros nombres de la primera declinación que terminan en un patrón alfa. Entonces, si este patrón alfa le agregáramos las terminaciones que conocemos, GT, este, ten, tendríamos problemas en la pronunciación. Entonces, ¿cómo se resolvió el problema? Pues tiene las terminaciones a-as, a-an, ai-on, ais-as. Esas son las terminaciones del patrón alfa. Entonces, por ejemplo, hermanos, repitan conmigo, G cardía, Jecardía. tes cardías, Tescardía. Tescardías. T cardía, Tecardía. Tecardía. ten cardían, Tencardía. Tencardían. jai cardiai, Jaicardiai. Aicardiai. ton cardión, Toncardión. Toncardión. taís cardiais, Taíscardiai. Taíscardiais. tas cardías. Tascardías. Tascardías. Y hermanos, lo que determina el análisis gramatical de un nombre, de la primera, segunda declinación, en primer lugar es el género. Para el análisis gramatical siempre ponemos el nombre en el caso nominativo. Si tenemos que analizar la palabra fonaí, su análisis gramatical es jefoné y luego ponemos femenino, nominativo, plural, si fuera fonaí. Entonces, femenino, nominativo, plural. Tenemos el género, tenemos el caso, que es el que nos determina gramaticalmente cuál es el uso de ese nombre, y luego tenemos el número, si es singular o plural. Es que no es lo mismo la voz en español que las voces. Entonces, en griego también no es lo mismo jefoné que jaifonaí. Tenemos una diferencia en los dos. Y no es lo mismo A para las voces, taís fonaís, que te foné, que es A para la voz. Y luego en el patrón alfa ya dije que viene esto. Entonces, ¿qué viene en el examen, hermanos? En el examen, en la lección 2, no hay más que dos patrones a memorizar. El patrón eta y el patrón alfa. Entonces, ¿qué viene en el examen? Miren, aquí está el examen, hermanos. Viene decline, aquí puse como ejemplo cardía, pero a lo mejor no es cardía, a lo mejor es foné. Entonces va a venir el examen, por ejemplo, decline cardía o decline foné, incluyendo el artículo. Entonces, en los dos casos es el mismo artículo, getesteten, haiton, taistas. Entonces, Profesor, perdón, en el plural en el singular es igual, getesteten, y, perdón, sí, y en el plural también es igual en los dos, en el patrón eta y en el patrón alfa. Entonces sería jai, ton, taís, tas. Tas. Jai, ton, taís, tas. Entonces, si esto ya lo saben de memoria, rápidamente llenan el artículo y después empiezan a llenar ustedes
las terminaciones. Entonces, si Profe, fuera el examen con cardía, diríamos G cardía, tes cardías, T cardía, ten cardía. Si fuera foné, diríamos G foné, ten fonés, T foné, ten fonén. Entonces, esta primera parte del examen no tiene ningún problema. A ver, Matías levantó la mano. Adelante, Matías, por favor. sí, profe, mire, básicamente eh, creo que es una pregunta que va a ser para todos el tema de los acentos. ¿Es algo en lo que usted va a hacer énfasis, además de los genitivos y cosas que sí son como más clave? Muy bien. Eh, Les he comentado en reuniones anteriores, no estoy calificando los acentos, pero sí es importante, hermanos, que ya desde ahorita pongamos atención en los acentos. Entonces voy a irme a la tabla para que la vean ustedes, la vean con calma. Normalmente el, el nominativo lleva el espíritu rudo, je, jaí, jo. En el caso del genitivo tenemos el acento circunflejo. Es importante, el genitivo y el dativo tienen acento circunflejo en el patrón eta, en el patrón alfa. Entonces tenemos tesfones, ton, fonón con acento circunflejo y el nombre lleva el acento circunflejo también en el genitivo. En el dativo tenemos además del acento circunflejo y eso nos dice que es un dativo, la iota suscrita. Vean ustedes el patrón eta, T, el patrón alfa es el mismito T. En el caso del patrón, el plural, taís, ya no lleva la iota suscrita porque ya tenemos una iota, taís, y aquí es taís también, pero sí tenemos el acento circunflejo. Entonces, vale la pena recalcar, tenemos espíritu fuerte, espíritu rudo en los nominativos, acento circunflejo en el genitivo y dativo, y en el dativo además tenemos la iota suscrita en el singular. Y ya en el caso del plural tenemos el acento grave, ten, fonen. Entonces no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos. Este acento normalmente sería acento agudo, cambia a acento grave porque la que sigue está acentuada. Entonces, ten, fonen. Tas normalmente pudiera ser agudo, pero cambia la conjugación tas con as. Entonces, eso es en cuanto a los acentos. No sé, Matías, ¿sigues levantando la mano o se contestó la pregunta? Tal vez tienes el micrófono apagado. ¿Quedó claro, hermano? Muy bien. Entonces, seguimos adelante, ¿no? Pastor Marcos, tal vez la pregunta del hermano Matías era que si se va a descontar algún punto por no poner un acento, algo así. No, hermano, pero traten ustedes ya desde ahorita, o sea, hagan el esfuerzo adicional por ya utilizar los acentos correctos, ¿no? Ya traten eso, hagan el esfuerzo. En este curso, algo con lo que batallé mucho, hermanos, se los digo de una vez, para la traducción de este texto, no contaba ya con un teclado en griego. La tecnología ya avanzó desde que tomé el curso la primera vez. Hoy en día ya tenemos un teclado en griego. Por primera vez, hermanos, en este curso yo estoy estrenando los acentos ya con el teclado. Voy a hacer llegar a los profesores la liga electrónica con la cual ustedes pueden escribir ya las palabras en griego, nada más se cambia el teclado. Así como se cambia de español a inglés, puede uno cambiarlo en el extremo derecho, inferior derecho de la computadora, de español a griego. Entonces cambia uno a griego y empieza a escribir en griego, sigue uno escribiendo en español, cambia a español y sigue escribiendo en español. Eso es rápido, lo único que hay que saber es cómo se colocan los acentos. Eso lo voy a hacer llegar a los profesores para que bajen la aplicación de internet y los que quieran usar ya su computadora para escribir griego van a poder hacerlo. Matías, ¿otra vez levantaste la mano o es la misma pregunta? No, lo voy a bajar. Disculpe, gracias. Ok,
Muy bien, seguimos adelante, hermanos. Eh, ¿Qué más vimos nosotros en la lección 3? En la lección 3 vimos los nombres de la segunda declinación masculino y neutro. Entonces, lo que hay que memorizar ya, ho tu toton, hoi ton tois tus. Entonces, memorizando los artículos, rápidamente podemos hacer después las declinaciones. Ho tu toton, hoi ton tois tus. Y en el caso del neutro, les dije que el neutro es más sencillo porque el neutro, tanto el genitivo como el dativo, tuto, tanto en singular, tuto, son los mismos que en el masculino. Ton, tois, ton, tois. Entonces, si ustedes memorizaron ya los nombres de la segunda declinación masculino, ya tienen memorizada la mitad de los nombres de la segunda declinación del neutro. Y además con una facilidad. El nominativo se repite con el acusativo. To tegnon, to tegnon. Ta tegna, ta tegna. John, adelante, levantaste la mano. Profesor, una pregunta. Creo que fue la misma pregunta que hicimos cuando estamos dando la clase. ¿Habrá alguna manera de identificar que sea masculino a neutro solamente con con las palabras que nos están dando? Buena pregunta, John. Cuando veamos tercera declinación, la tercera declinación usa nombres de la primera y segunda declinación revueltos. ¿Cómo sabemos? Por la forma de diccionario, hermano. Es decir, muchas veces tenemos que ir al diccionario para asegurarnos. Yo encuentro la palabra logos, me voy al diccionario y el diccionario dice logos. Ah, es masculino. Si estoy leyendo el texto en griego y encuentro la palabra tegnon, me voy al diccionario y me dice to tegnon, ah, es neutro. Si encuentro la palabra Sofía, digo, Sofía, no me acuerdo, que debemos memorizarla junto con el vocabulario. Por eso les dije que memorícense el artículo y el nombre. Pero si no lo memorizaron, se van al diccionario y dice Sofía. Ah, Sofía. G Sofía. Ah, es femenino. Primera declinación. Entonces, la forma de saberlo es con el diccionario y habiéndolo memorizado en el vocabulario. Son las dos formas. Muy bien, hermano. Entonces decía que esto hay que dominarlo ya. Ho tu toton, hoi ton tois tus. Ho, repitan conmigo, ho logos, Logos, tu logu, tu logu, to logo, to logo, ton logon, ton logon, hoi logoi. hoi logoi. A ver, no dice logoi, dice logoi, logoi. Acuérdense que por eso son los acentos, para saber cómo se pronuncia, ¿no? Hoi logoi, Hoi logoi, ton logon, ton logon, tois logois, tois logois, logois, no logois, 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 tus logus. tus logus, Luego el neutro, to tegnon, to tegnon, tu tegnu, tu Tu tecnu, tecno, to tegno, to to tecno, no, to tegnon, to to tecnon, no, ta tegna, ta ta tecna, tecna, ton tegnon, ton ton tecno, tecnon, tois tegnois, tois tecnon, toi tecno, ta tegna. ta ta tecna. tecna. Entonces, lo que tenemos que ya memorizar, ta, ton, tois, tas. John, nuevamente tienes pregunta. Adelante, John. Sí, profe, una preguntita. ¿Cómo para identificar el neutro del masculino? Siempre tendremos que recurrir entonces es al artículo y si no está entonces a la forma del diccionario. Correcto, sí. ¿Y hay alguna manera de que, por ejemplo, una palabra que sea neutra o una palabra neutra dependiendo del artículo? A ver, no entendí la última parte. ¿Cómo? Que si una palabra
es neutra o masculina, eso depende del artículo. Es Digamos que correcto. que la palabra tecna también puede ser en masculino, poniéndole el artículo masculino. No, 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 no. Es como en español si tú dijeras el carro o más bien la casa, tú no dices el casa, usas el femenino para describir la casa. El coche, no dices la coche. Entonces, en griego también tenemos el artículo que debe corresponder con el nombre, con el nombre. Entonces, tecnón es to tecnón. Tanto en la forma de diccionario como en el vocabulario que ya aprendieron, la palabra dice to tecnon, to tecnon. También en el diccionario dice ho logos, no dice ge logos, dice ho logos. Entonces hay unas pocas excepciones que lo vamos a ver ya más adelante, casi al final, donde hay algún cambio, pero por lo general esa es la regla general. Vamos a ver algunas excepciones al futuro, pero ahorita no nos compliquemos, ¿no? La mayoría de los casos se maneja de esta manera. Muy bien, hermanos. Seguimos adelante. Entonces, estos son lo que vimos en la lección 3. Ahora, ¿qué viene en el examen, hermanos? Me regreso al examen y entonces en el examen viene uno de los dos paradigmas. Si yo les dijera decline logos, entonces ustedes ya conocen todas las terminaciones de logos, ya saben qué es. Y si yo dijera decline tecnón, ya les estoy regalando la mitad del examen, ¿no? Porque ya saben que el neutro nominativo y el el nominativo singular y el nominativo plural son igualitos que el acusativo singular y el acusativo plural. Entonces, en caso de que yo les pusiera a ustedes un nombre de la segunda declinación, pero neutro, entonces ya tienen regalada la mitad del examen, tomando en cuenta que se repite, otra vez les vuelvo a insistir, el artículo, tanto de nominativo singular como el nominativo acusativo, y el plural es el mismo. O sea, si fuera neutro sería ta, tu, to, porque es el mismo, to, tu, to. Y si fuera el plural sería ta, ton, tois, ta. O sea, se repite el ta del nominativo en el acusativo. Entonces, en el examen, ustedes en el examen de práctica, intenten hacer las dos declinaciones. Intenten hacerlo con masculino, intenten hacerlo con neutro. En el caso del primer ejemplo de examen, inténtenlo hacer con alfa, inténtenlo hacer con eta. De esa manera ya dominan estos dos paradigmas. Repito, estos dos son esenciales dominarlos ya, hermanos. Entonces, por eso en el examen de la lección 7 viene estos dos paradigmas. Después, ¿qué vimos, hermanos? Lo que vimos enseguida nosotros empezamos a trabajar con los tiempos. Los tiempos. Entonces me voy a ir a los paradigmas, en primer lugar de los tiempos, para que revisemos los paradigmas que ya memorizamos. Nosotros memorizamos, antes de darles los paradigmas, dijimos que tenemos algunos tiempos que son importantes, que ya conocemos nosotros. Ya estudiamos, ya en su caja de herramientas, ustedes tienen el presente, tienen el imperfecto y tienen el futuro. Ya tienen tres tiempos con los que son muy valiosos para utilizar. Sobre todo el presente es el que más se utiliza. Pero entonces, así como en español, yo digo, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. Y la palabra es comer, el verbo en infinitivo, pero cambian las terminaciones del verbo. Y por la terminación del verbo, si yo digo comemos, inmediatamente alguien dice, está hablando de la primera persona del plural, nosotros comemos. Si yo dijera come,
Alguien diría, está hablando de la tercera persona de singular, él come. Entonces, de la misma manera en griego, si yo digo luo, yo desato. Lueis, tú desatas. Luei, él desata. Luomen, nosotros desatamos. Luete, ustedes desatan. Luosi, ellos desatan. Entonces, podemos saber de qué estamos hablando, si estoy hablando de que como o comemos, tan solo por la terminación de los verbos. Entonces, vimos en primer lugar el presente. ¿Qué es lo que vimos en el presente? Por eso les decía que vimos los dos tipos de verbo que debemos ya dominar, que son los verbos omega y los verbos omai. Estos tipos de verbos los conocemos por sus terminaciones, omega y omai. Y las terminaciones del presente, así como digo, como comes, él come, luo, yo desato, lueis, tú desatas, luei, él desata, ella desata, luomen, nosotros desatamos, luete, ellos desatan, ustedes desatan, lusin, ellas desatan. Entonces, hermanos, es importante que ustedes ya conozcan estas terminaciones, o eisei, omen, ete, usi, porque justamente, hermanos, en este examen, también más adelantito viene un verbo en futuro. Vayan a verlo, acá está el verbo en futuro. Entonces, cuando lleguemos al futuro, en el examen, si ustedes ya conocen, acá está el examen, va a ver, ustedes deben conjugar, por ejemplo, por omai, es un verbo omai, en presente de ponente, o puede ser el verbo luo, en presente de ponente de indicativo. Si dominan los dos paradigmas, no tienen ningún problema, ya saben lo que viene en el examen. Pero más adelante viene futuro de ponente. Bueno, aquí está el futuro de ponente de indicativo. Entonces, el futuro es igualito que el presente, nada más le agregamos la sigma. Entonces, si dominan ustedes el presente, no deben tener ningún problema para poner el paradigma del futuro tampoco. Porque vamos a ver la lámina, hermanos. Miren, regreso a la lámina. Acá está. Estos son los paradigmas a memorizar de la lección 4. Son dos. O eisei, o meneteu. Se repitan después de mí, hermanos. Luo, Luo, lueis, lueis, Lues. luei, luei, Lue. luomen, luomen, Luemen. luete, luete, Luete. lusin. luci, Lucy. Algunos siempre tienden a pronunciarlo como en español ou. Acuérdense que este diptongo se pronuncia como u. Por eso dije lusin, lusin. luci, Ahora, hermanos, estos son los verbos omega, o eisei, o meneteusi. Los verbos omai, omai he etai, ometa este ontai. Entonces, por uomai es el verbo que hay que conjugar. Por uomai significa yo voy. No es lo mismo decir yo voy a decir tú vas o nosotros vamos. Si yo digo por uometa, ya está clarísimo que estamos hablando de la primera persona del plural, nosotros vamos. Entonces repitan después de mí, por uomai, poreuomai, por eue, poreue, por uetai, poreuetai, Oretai. por uometa, poreuometa, por ueste, poreueste, por uontai. poreuntai. Oretai. Entonces, hermanos, en la lección 4, estos son los paradigmas a memorizar. Son dos paradigmas. Omai he etai, ometa este ontai, o eisei, omen ete usin. ¿Qué viene en el examen? Viene uno de los dos. O viene por euomai, o viene luo. Si les cambio el examen, sería luo el que viene. Si lo dejara igual, sería por euomai. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que memoricen los dos paradigmas, hermanos. Aquí está el examen. Por eso les digo a mis alumnos a veces, hermanos, les estoy regalando el examen. Ya nada más tienen que estudiar. Eso es todo, ¿no? Entonces Nada. aquí viene una pregunta, la 3, ¿no? Conjugue por euomai en presente de ponente de indicativo. A lo mejor les voy a poner conjugue luo
en presente activo de indicativo. Entonces, hermanos, ahí está el examen. Ven que este examen de práctica les va a ayudar a ustedes a evaluarse a sí mismos. Decir, ¿realmente he estudiado? ¿Realmente ya domino todo esto? ¿O me falta estudiar? Yo les dije que por lo menos había que dedicarle una hora, hora y media diaria a estudiar. No podemos esperarnos un día antes del examen, tratar de aprender todo. Y si ya nos cuesta más trabajo estudiar, tenemos que dedicarle más tiempo todavía, hermanos. Entonces no se desesperen. Es normal que sea difícil, es normal que les cueste trabajo, no es sencillo, pero saben que vale la pena, hermanos. Estamos leyendo el texto bíblico en el idioma original. Eso no tiene precio, eso es incalculable. El que ustedes vayan a usar después el griego en sus predicaciones no tiene, es un valor incalculable, hermanos. Entonces es importante lo que estamos haciendo, es muy importante. Entonces viene uno de los dos paradigmas en el examen. ¿Qué estudiamos en la lección 5, hermanos? ¿Se acuerdan? La lección 5, si quieren, vayan ustedes a la página 36 del libro. El tiempo imperfecto. El tiempo imperfecto. Vamos a la página 35. Y tengo aquí resumido los dos paradigmas para hacerlo más sencillo ya. Imperfecto. Tenemos los verbos omega, y los verbos omai. Entonces, ¿qué características tiene el imperfecto? El verbo luo, yo desato. Ese es el verbo en tiempo presente, activo e indicativo. Eluon. Eluon. ¿Qué tiene de característica eluon? Tiene una epsilon. Esta epsilon al inicio nos dice que hablamos de un tiempo pasado. Eluon. Y fíjense que todos tienen la epsilon. La primera, la segunda, la tercera de singular, primera, segunda, tercera de plural. Lo mismo en el deponente. La epsilon está en la primera, segunda, tercera de singular, primera, segunda, tercera de plural. Entonces, ¿cómo sé que es imperfecto? Por la epsilon. Por la epsilon. Cuando veamos el auristo también usa la epsilon y además usa la sigma. Por eso es importante que ustedes dominen la epsilon ahorita y los cambios que hay en algunos verbos, cuando la primera letra es una vocal que nos causa dificultades en la pronunciación al agregarle la epsilon. Entonces, si ahorita dominamos el imperfecto, llegando al auristo ya lo van a dominar. Entonces, tenemos eluon. Repitan conmigo, eluon. Eluon. Elues. Elues. Eluen. Elue. Eluomen. Eluomen. Eluete. Eluete. Eluon. Eluon. Muy bien. On es omenete on. On es omenete on. Eso ya deben dominarlo, hermanos. El imperfecto. On es omenete on. Ahora, ¿qué pasa con los deponentes? Los deponentes son omen u eto, ometa este onto. Repitan conmigo. Eporeuomen. Eporeu. Eporeu. Eporeueto. Eporeueto. Epureuómeta. Eporeuómeta. Eporeueste. Eporeuiste. Eporeuonto. Eporeunto. Omen eto, ometa este onto. Entonces, hermanos, ¿qué viene en el examen? Viene uno de los dos paradigmas. Si quieren, me voy al examen para que lo vean. Ya no sé cuál puse en el examen de práctica, si puse la primera o la segunda. Acá está, puse poreuomai, imperfecto deponente de indicativo. Entonces, en el examen puede venir luo o puede venir poreuomai. No hay más que dos, o verbo omai o verbo omega. Y en vez de ser imperfecto deponente, sería imperfecto activo de indicativo. Entonces, esto es lo que viene en el examen. El tiempo que vimos fue el tiempo imperfecto. El tiempo imperfecto, aquí en el resumen de paradigmas, para que ustedes lo vean, cómo lo hemos traducido.
yo estaba desatando. Ya no es lo mismo que dijimos yo desato, tú desatas, él desata. No, ahora, el imperfecto es yo estaba desatando, tú estabas desatando, ella estaba desatando, nosotros estábamos desatando. En el caso del deponente, el verbo poreuomai es ir. Entonces, poreuomen, imperfecto, yo estaba yendo, tú estabas yendo, él estaba yendo, nosotros estábamos yendo. El auristo que vamos a ver en la próxima lección es yo fui, tú fuiste. Ya no es yo estaba yendo, yo fui, ya es algo concreto, preciso. Tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, ustedes fueron, ellos fueron. Entonces, esas son las diferencias. Y el auristo lleva la épsilon al inicio también y lleva la sigma del futuro. Entonces, ahorita dominamos los cambios en los verbos con la épsilon adicional, ya dominamos el auristo. Entonces, este imperfecto también viene uno de los dos paradigmas en el examen. Después, ¿qué fue lo que vimos, hermano? La lección pasada, la más sencilla. Bueno, vimos antes de la lección pasada, vimos los verbos contractos. Los verbos contractos, váyanse por favor a la página 43, página 43, las últimas dos líneas de la página 43. Alguien que lo lea, por favor, las últimas dos líneas. Dice, por definición, los verbos contractos tienen troncos, los cuales terminan con una de las tres siguientes vocales, alfa, epsilon o omicron, pero Muy bien. no iota o upsilon. Upsilon. Muy bien, hermanos. De las 7 vocales, tenemos 2 vocales largas que se repiten, la iota y la epsilon y la omicron, que son eta y omega, que son vocales largas, pero de las 5 vocales, 3 vocales, alfa, epsilon y omicron, nos causan problema en la pronunciación cuando le agregamos una epsilon al inicio. Y entonces vimos que cuando se trata, no voy a repasar todo eso ahorita, pero tenemos una variación fonética que entonces nos facilita la pronunciación. Entonces, ese es el tiempo imperfecto. ¿Qué más viene en el examen, hermanos? Porque estamos tratando de ayudarles para repasar, al mismo tiempo recordar lo que hemos aprendido. Lo siguiente que aprendimos fue, ahora sí, la lección pasada, hace 8 días, el tiempo futuro. Entonces, el tiempo futuro. ¿Qué viene? ¿Cuál fue el tiempo futuro? Vamos a ver primero los paradigmas. Estos eran los dos. Vamos a repetirlos, hermanos. Los paradigmas a reconocer de los verbos contractos. Repitan conmigo, hermanos. Genó, Geno, genás, genas, Genas, gená, gena, gena, genomen, genos, genome, genate, 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 genosi. genosi. genofi, Una característica de los verbos contractos en tiempo presente es el El circunflejo. acento circunflejo. Nos está dando una pista que se trata de un verbo. Genau, esa es la palabra, el gena, verbo, que sería genau, pero al al hacer la conjugación, queda como genó. Se omite la alfa, pero se alarga la omega, genó. Si tratáramos de ponerle genaeis, acuérdense, o eis ei, omen ete usin. Si quisiéramos ponerle la eis, genaeis, sería difícil, más fácil. Hacemos una contracción con la iota suscrita para indicar que había una iota y el acento circunflejo. Genaeis, que queda como genás. O eis ei. Entonces aquí ei sería genaei, queda la iota suscrita con el acento circunflejo. O eis ei omen, sería genaomen, si usáramos
el tronco. En- Genomen. ¿Cómo queda? Genomen es más fácil de pronunciar. O Gramos. eisei omen ete. Quedaría genaete. Más fácil poner el acento circunflejo y decir genate. Llenate. Eisei omen ete usi. Usi sería geno, geno, genousi, genausi, genausi. En lugar de tener genausi, tenemos una contracción, tenemos la omega larga con acento circunflejo y decimos genus, genosi, genosi. Este es un asunto fonético que se resuelve con este alargamiento y este acento circunflejo y es la única característica de los verbos contractos. Repitan conmigo los verbos con tronco alfa. Tenemos dos problemas, dijimos, los verbos que terminan, el tronco termina en alfa, épsilon y omega. En el caso de la omega son muy raros en el Nuevo Testamento, entonces aquí incluso no se ponen dos paradigmas a memorizar, que son el tronco épsilon y dos del tronco épsilon, perdón. Polleo es el único que se pone para memorizar, porque son los más comunes en el texto en griego, y entonces en lugar de decir polleo, polló, o eisei, polleis, o eisei, pollei. Entonces viene en el examen uno de los dos paradigmas, o el del presente tronco épsilon, o el del imperfecto tronco épsilon. Si quieren, vemos el examen para que vean lo que viene. Aquí está. Cardías, poreumai, en futuro de ponente. Ah, me lo brinqué aquí, hermanos. Me brinqué los verbos contractos en este formato de examen y me fui directo al futuro. Bueno, entonces viene después el paradigma del futuro. ¿Se acuerdan cuáles eran las terminaciones del presente? O eisei, o meneteusi. Entonces, ¿cuáles son las terminaciones del futuro, hermanos? So seisei, somen sete susi. Acá está. Vamos a verlo. Acá está el futuro. Entonces, repitan conmigo. Luso, Luso, Luso. luceis, luce, Luces. lucei, lucei, Lucei. lusomen, lusomen, Lusomen. lucete, lucete, Lucete. lususin, lususin, Luci. lususin, lususin, susin. Lususi. O sea, o eisei, o menete usi, nada más le agregan la sigma, tienen ya el verbo, la conjugación en futuro. Ya no es yo desato, luo, ahora es luso, yo desataré. Ya no es lues, tú desatas, no. Luceis, tú desatarás. Luei, ya no es luei, ahora es lucei. Luomen, ya no es luomen, ahora es lusomen. Luete, ahora es lucete. Ya no es lucin, ahora es lususin. Entonces, agregando la sigma, tenemos el futuro activo de indicativo. ¿Qué pasa con los verbos omai? Omai etai, ometa ontai. Entonces, en vez de decir por eu omai, si ya dominaron el presente, ahora decimos por eu somai. Qué importante es que dominen el presente, hermanos, porque si dominan el presente, ya tienen la respuesta de otra parte del examen en el futuro. Por euse, por eusetai, por eusómeta, por euseste, por eusontai. Entonces, este es un repaso rapidísimo, hermanos, de lo que hemos visto, pero al mismo tiempo, cómo viene en el examen. Después, hermanos, de las diferentes lecciones, también estoy poniendo en el examen un análisis gramatical. Entonces, análisis gramatical, traducir palabras. Esto no lo estoy poniendo nuevo, hermanos. Esto que estoy poniendo en el examen, que va a venir la semana que entra,
son de los ejercicios de tarea. O sea, los que hicieron la tarea ya conocen estos ejercicios. Por ejemplo, hoy Julio I, aquí dice traduzca, haga el análisis gramatical y traduzca. ¿Cómo lo haríamos el análisis gramatical? Cuyos se pone primero la forma de diccionario y luego decimos masculino, nominativo, Nominativo plural. plural. Entonces, este es de la primera declinación. El segundo es de la segunda declinación. Después viene un verbo, aquí viene un verbo en imperfecto, hugo, que se convierte en una eta. Cuando conjugas la alfa, le sumas la épsilon para hacerlo imperfecto. Entonces, ecuete. Onese, omen, ete, segunda persona de plural. ¿Se dan cuenta? Imperfecto, activo, indicativo, segunda de plural. Y luego aquí sí tenemos un verbo contracto. Y luego estiete. Entonces, estas son preguntas de los ejercicios que se han hecho. Y por último, lo que más nos interesa, hermanos, analizar gramaticalmente una parte de un texto bíblico. Entonces, aquí dice, haga el análisis gramatical de los verbos, nombres y traduzca. Entonces, el aluon ton logon tuteu. Entonces, qué importante es el poder hacer ya el análisis gramatical con lo que hemos estudiado. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Casi se nos acaba el tiempo. Sí, profesor, una consulta porque en las actividades, por ejemplo, en la traducción, se dieron algunas palabras de vocabulario y me di cuenta que en algunos exámenes también aparecían esas palabras. En el caso del examen que realizaremos, ¿usted entregará un vocabulario de algunas palabras o tenemos que poner atención en los vocabularios que se dieron en las actividades? Bueno, los ejercicios que vamos a tomar son los mismos de la tarea, no vamos a cambiar nada. Si alguna, y estoy tratando de seleccionar frases, voy a checar lo que dices en el examen, si hay alguna del vocabulario nuevo, quizá cambiar la frase, pero por lo general, si se hicieron las tareas, no debe haber ningún problema en ese análisis gramatical, ¿no? En las traducciones. Sí, es buena pregunta, hermano. No sé si tienen otra pregunta. Muchas gracias. No, no hay de qué, hermanos. Profesor, Sí, no sé si quedó clara la pregunta. O sea, la pregunta del compañero me hizo reflexionar en algo y no sé si era la intención de él, pero hay un vocabulario que se ha dado en los ejercicios anteriores. es Ese correcto. vocabulario no lo hemos estudiado, no lo hemos memorizado, ¿ok? Entonces, la pregunta sería, ese vocabulario que ya hemos utilizado, que no está en el libro de texto, es decir, que no se ha enseñado y que no hemos aprendido, ese vocabulario aparecería en el examen o aparecería otro vocabulario que usted daría en el examen como tal. Bueno, hermanos. Bueno, hasta ahorita, en todos los exámenes que hemos hecho, pues siempre hemos puesto los textos que ya ustedes conocen. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo en entenderlos, aunque no los memoricen, hermanos. Si ustedes entendieron las frases, porque eso es lo importante, que ustedes ya entiendan, lean el texto griego, que ustedes traten de repasar las frases que se han estudiado, que se han puesto de tarea, y voy a checar que no haya palabras de vocabulario nuevo. Si se me escapa alguna, vamos a rectificarlo, pero normalmente ya deberían poder leerlas, hermanos, porque no es más Profesor, que práctica, es práctica, ¿no? profesor, yo creo que a lo que refieren los compañeros son que hay unas palabras claves que se ponen al final, que son como las conexiones entre los verbos con los sujetos. Entonces, para cuando nos ponen la parte de traducir esa frase, nos dan también la cita bíblica. Entonces, sin esas palabritas que nos ponen ahí, no sabríamos de pronto cómo conectar
el verbo con un sujeto. Sí, hermano. Mira, por la experiencia, ¿no? Es decir, que hemos visto, el haber hecho los ejercicios de tarea nos capacita para traducir todas estas frases. Y si ustedes observaron ahorita en el examen, no son las frases más largas, hermanos, porque hay unas más largas. Luego, conforme avance el curso, sí vamos a tener frases más largas de los versículos bíblicos. En esta primera etapa están siendo muy sencillas. Ustedes vieron las tres frases del examen de práctica. Una de ellas tiene 5 palabras, la otra tiene 3 palabras, la última tiene 2 palabras. O sea que no están incluyéndose versículos bíblicos largos. El aluon ton logon tuteo. Entonces hablamos la palabra de Dios. Estábamos hablando, porque es el imperfecto, ¿no? Ton logon es la palabra, tuteo Dios. Elizabeth Genese y Juyón. Genesei, Genao, tiene una sigma del futuro. Elizabeth dará a luz un hijo. Juyón está en acusativo. Genao lo conocemos. Anticristos, ergeta, y otra palabra. Erjomen es yo vengo. Anticristos, ergetai. Entonces, el anticristo viene, ¿no? Entonces, son palabras sencillas, hermanos. Yo creo que no traten ustedes de repasar los textos que hemos visto, porque entre más lean el texto, más fácil va a ser, hermanos. Y aunque sean palabras que no hayan memorizado, al ver el texto se van a acordar de lo que dice. Entonces, traten de memorizarlas también, el vocabulario anexo. No nos hace daño, nos ayuda porque estamos aumentando nuestro vocabulario de griego. Todo lo que nos ayude a aumentarlo es bueno, hermanos. O sea, no se limiten también. Ok. Hermano, Sí, adelante. una consulta. Como llegué más tarde, el examen es el próximo lunes, entonces, en el mismo horario. A ver, hermanos, tenemos 2 exámenes pendientes. El examen de la lección 7, que habría que hacerlo el día de hoy, el examen de la lección 7 o mañana. En el transcurso de la semana, tener el examen de las lecciones 1 a 7 en cada uno de los grupos. Pudiera ser hasta el lunes próximo, pero el lunes próximo, Dios mediante, veríamos la lección 8 también. Entonces, la lección 8 nos va a permitir ya ganar una semana en el programa para acabar antes de las festividades intensas de diciembre. No, Perfecto. no sé si hay alguna Gracias. pregunta más. Yo tengo una duda, pastor. Sí, No sé, hermano. no sé si estoy entendiendo bien. El futuro que estamos, la última lección que estamos estudiando nosotros fue la lección 7, el de futuro, Es correcto, sí. ¿cierto? Y a Sí, esa correspondería hoy un pequeño examen. correcto, hermano, sí. Ya, eso va ahora después que terminemos la sesión con usted. Así es, hermano. Cada grupo, vuelvo a Bien, insistirles a ustedes, sí. hermanos, si alguno de ustedes no está en alguno de los grupos pequeños que se han creado para hacer los exámenes, para estar en comunicación, yo les pido que cuanto antes se comuniquen con los correspondientes responsables en cada país con el objeto de que se inscriban ya en un grupo, reciban los exámenes y voy a mandarles la liga electrónica para usar el teclado de griego. No saben qué valioso es, hermanos, cómo sufrí yo para la traducción del libro, no contar con esa herramienta. Y ahora que llegué a este nuevo curso y vi que ya existe el material, pues de inmediato lo asimilé para ya empezarlo a utilizar. Entonces les voy a mandar a ustedes la liga para que tengan ustedes también la forma de accesar al teclado, porque lo más fácil es usar symbol como letra, pero no, symbols no tiene acentos. Entonces el problema de los acentos era la dificultad. Este nuevo teclado de Tyndall ya tiene los acentos, tiene la forma de colocar acentos. Entonces eso a ustedes les va a facilitar mucho la escritura de griego.
Una pregunta de Profesor, procedimiento. Perdón. Sí, adelante, hermanos. sí. Profesor, la dinámica de la próxima sesión sería clase normal y después te entrega el examen, ¿o es así? Eh, sí, hermano, normalmente ustedes han tenido el examen después de la clase, ¿verdad? Sí. Correcto, sí. Sí, Pastor, yo tengo la inquietud. El examen, hasta el momento, todos los exámenes que hemos estado haciendo, yo lo escribo a manuscrito, ¿ya? Después le saco foto y lo mando. sí, Para este examen que usted va a hacer el día lunes próximo, ¿lo puedo hacer así? Porque usted está hablando del teclado, pero que sí. lo, que lo vaya a instalar yo para la próxima semana, no creo. Sí, hermano, en la maestría es donde están pidiendo ya el teclado, ¿no? Ya, Llegando la sorpresa fue ahora los exámenes, hay que hacerlos en la computadora, ¿no? Entonces, fue una exigencia ahorita en el curso que estoy tomando, donde al principio yo no conocía el teclado griego, ya lo tengo, lo voy a compartir con ustedes. Pero no, en este caso, hermanos, en este curso que estamos tomando, que es el básico, puede ser a mano, como lo hemos hecho, ¿no? Les ya, estoy dando perfecto. la herramienta para que ya la tengan, para que Gracias. puedan Sí. usarla. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no es, yo pediría a mi hermano, Pastor José Antonio Hernández, que nos dirija en una palabra de oración para terminar, hermanos. Vamos a concluir. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Hermanos, nada más. Este es el curso de dinámicas del cambio bíblico. En este curso vamos a trabajar algunas cosas esenciales en esta mañana. Déjenme compartir. Ahí está, completamente la pantalla. ¿Cuál es el propósito del curso? Al terminar el curso, el alumno entenderá al ser humano aplicando el modelo bíblico de 8 preguntas del doctor David Paulison.